Bienvenidos a Perú Educado para un Mundo Mejor. A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo narices le encontramos sentido a la vida? Sobre todo cuando parece que no lo tiene. Pues de eso va el tema de hoy. Vamos a meternos de lleno en el marco que nos propone el filósofo y psicólogo Farid Dieck, que es una pasada de herramienta para enfrentarnos a esas preguntas tan grandes sobre nuestro propósito. Y Dieck arranca fuerte, ¿eh? Suelta esta bomba. Pienso que la vida es absurda. Ojo que puede sonar súper pesimista, pero nada que ver. En realidad es justo el punto de partida. Es la clave para empezar a entender cómo se puede vivir de verdad, a tope, en un mundo que, seamos sinceros, muchas veces no tiene ni pies ni cabeza. Vale, vamos a desgranar esto, lo absurdo de la vida. Porque claro, cuando oímos absurdo pensamos en algo cómico, algo sin sentido, pero no van por ahí los tiros. Es un concepto filosófico mucho más hondo que tiene que ver con el encontronazo que nos damos con la realidad. Para Dieck, lo absurdo es precisamente ese choque, ¿sabes? Ese abismo que se abre entre lo que nuestra cabeza, nuestra lógica, nos dice que debería pasar y lo que la vida al final nos pone delante. Pensemos en algo tan terrible como el dolor de una madre que tiene que enterrar a su hijo, o las sensaciones a que se te queda cuando te traiciona alguien en quien confiabas a ciegas. Es como si el universo te mirara y te dijera, pues no, justo cuando tú esperabas un claro que sí. Y es que para Farid Dieck esto no era un juego intelectual, no era pura teoría de libro. A los 19 años, la vida le golpeó de la forma más brutal. Su hermano mayor murió en un accidente. De repente tuvo que enfrentarse a ese absurdo en su versión más cruda, más real, más dolorosa. Y esa tragedia, como suele pasar, fue lo que prendió la mecha. Se convirtió en el motor de toda su búsqueda filosófica. Y aquí viene lo interesante. La muerte da valor. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero es que, justo desde ese pozo de oscuridad, Deep saca una de sus ideas más potentes y sorprendentes. Que la muerte no es solo el punto y final, sino que es, de hecho, lo que le da valor a todo lo demás. Una paradoja que, si la entendemos bien, lo cambia absolutamente todo. Mirad, es que es de pura lógica. Si la vida fuera eterna, ¿qué prisa tendríamos para hacer algo? ¿Qué valor tendría un abrazo si pudiéramos dar infinitos más? Nada sería escaso y, por lo tanto, en el fondo, nada importaría de verdad. Es justo lo contrario, porque la vida es finita, porque se acaba, es por lo que cada momento cuenta. La vida es un bien escaso y eso es lo que la hace valiosa. Cada instante, cada experiencia se vuelve preciosa. Es la conciencia de la muerte, por muy irónico que suene, la que nos abre la puerta a encontrarle un sentido a todo. Y esto no es nuevo, ¿eh? Ya lo decía el emperador romano Marco Aurelio. Recuerda que morirás. Pero hay una diferencia enorme entre saber algo con la cabeza y sentirlo en las entrañas. Todos sabemos que vamos a morir, claro. Pero, ¿lo integramos de verdad en nuestro día a día? Dieck insiste mucho en esto. El clic se produce cuando pasamos de saberlo a sentirlo, a entenderlo emocionalmente. Es entonces cuando esa certeza, la de nuestra propia mortalidad, empieza a ser una brújula para nuestras decisiones, para lo que decimos, para lo que pensamos, para lo que hacemos. Muy bien. Entonces, si aceptamos que la muerte nos da la oportunidad de tener una vida con sentido, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo cruzamos esa puerta? Y aquí es donde Dieck nos propone un giro de guión total. Construir en lugar de buscar. La pregunta clave es esta. ¿Y si el sentido de la vida no es como un tesoro escondido que tenemos que encontrar por ahí? ¿Y si en realidad es algo que tenemos que construir nosotros mismos, ladrillo a ladrillo? Fijaos en la diferencia. No es lo mismo pensar las cosas pasan por algo, como si fuéramos marionetas en un plan cósmico que no controlamos, que pensar las cosas pasan para qué. Ese para qué lo cambia todo. Las cosas pasan para que yo aprenda, para que yo ayude, para que yo cambie. ¿Se ve la diferencia? Pasamos de ser espectadores pasivos a ser los protagonistas activos. El poder de dar significado a lo que nos pasa, de repente, está en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad. Y para que esta idea se nos quede grabada a fuego, Dieck usa una analogía. Bueno, es que es simplemente genial. Una analogía sobre el lenguaje, sobre las frases, que nos enseña cómo podemos ser los guionistas de nuestra propia vida. Vamos a verlo paso a paso. Imaginaos la frase, te quiero. Sencilla, clara. El significado es evidente. Vale. Ahora añadimos una sola palabra. Una palabra terrible. Matar. La frase ahora es, te quiero matar. ¡Bum! El significado ha dado un giro de 180 grados. Es todo lo contrario. Pero, esperad, añadamos un último trozo. A besos. Te quiero matar a besos. Y voilà. De nuevo el significado se transforma por completo. Pasa de ser algo horrible a algo poético, lleno de pasión. ¿Qué nos enseña esto? Que cada nueva palabra, o sea, cada nueva experiencia que añadimos a nuestra vida, puede cambiar por completo el significado de todo lo que ha pasado antes.
Y esta es, para mí, la medida más potente y liberadora de todas. Mientras sigamos respirando, la frase de nuestra vida no está terminada. El punto final no está puesto. Esto significa que no tenemos por qué entender una tragedia justo cuando pasa. No tenemos esa obligación. Porque siempre, siempre tendremos la oportunidad de añadir nuevas palabras, nuevas experiencias, nuevas decisiones que le den un sentido completamente nuevo a ese pasado doloroso. La historia sigue escribiéndose. Claro, la pregunta es, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo añadimos nuevas palabras cuando el dolor es tan inmenso que apenas nos deja movernos? Bueno, pues Dieck también pensó en esto. De hecho, le puso nombre a ese tipo de dolor tan particular, el dolor por un futuro que se nos ha roto. Él lo llama futuralgia. Viene de futuro y de algia, que significa dolor. No es nostalgia, ¿eh? La nostalgia es dolor por el pasado. La futuralgia es el dolor por el futuro que ya no va a ser. Es el duelo por ese camino que veíamos clarísimo y que de repente ha desaparecido. Es el dolor de saber que no veremos envejecer a nuestro hermano o de que no compartiremos la vida con esa persona que se ha ido. ¿Y cuál es el antídoto para esta futuralgia? La esperanza. Pero ojo, no una esperanza pasiva de sentarse a esperar a que las cosas mejoren. No, es una esperanza activa. Es entender y asumir que perder un futuro, un camino concreto, no significa perder el futuro, con todas sus posibilidades. La esperanza es esa capacidad de decir, vale, este camino se ha cerrado, pero voy a construir otros. Serán diferentes, sí, pero puedo hacer que sean igual de valiosos e importantes. Y con esto, el círculo se cierra. Volvemos al poder que tenemos, aquí y ahora. El marco de Dieck nos deja con una pregunta final. Una pregunta que no es para el futuro lejano, sino para hoy, para este mismo instante. ¿Qué palabra se va a añadir hoy a la frase de la vida de cada quien? Porque cada acción, cada decisión, por muy pequeña que parezca, es una palabra más. Es la tinta con la que momento a momento construimos el significado de nuestra existencia. Esperamos que estas ideas hayan sido de valor. Si es así, no duden en hacer clic en me gusta y compartirlo con quien crean que le pueda servir. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor.